El día de hoy, mediante sus redes sociales, hizo oficial la noticia del retiro del que para mí es el mejor 5 de toda la historia, o por lo menos el 5 que revolucionó el fútbol, que cambió la manera en que se jugaba el fútbol, reinventó su posición. Incluso muchas veces se comparó que sí, que Busquets con Casemiro. Para mí no hay debate ahí. Busquets se lo lleva lejos. Por más de que yo simpatice más con el Real que con el Barcelona, hay que decirlas como son. Busquets es un jugadorazo, un señor jugador que de pronto lo que más se le pudo haber criticado es que a veces simulaba mucho, que era muy pícaro, pero pues también eso es fútbol, ¿cierto? Entonces vamos a reaccionar a la leyenda de Sergio Busquets. Cómo este jugador flaco y lento llegó a cambiar para siempre el fútbol. Cuando los mediocampistas eran guerreros físicos, él fue un pensador, un artista escondido en la posición más ingrata del campo. Sergio Busquets es el contención que confundió el fútbol, un 5 que jugaba como 10, el No genio jugaba mucho, eso es lo que repartía ese man. Tin, tan, pim, pam, pim. Uf, silencioso que controlaba el partido bajo la sombra, venga. un futbolista irrepetible. Esta es la historia de Sergio Busquets, el hombre que confundió el fútbol. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Busquets nació en Sabadell, Barcelona, el 16 de Sabadell. julio de 1988. Si bien nació en Sabadell, pero se crió en Badía del Valles, un pequeño municipio catalán de apenas 13.000 habitantes. Hoy en día el campo municipal de Badía lleva su nombre, Campo Sergio Busquets. Su padre es Carlos Busquets, exportero También del fue FC cualquiera de Barcelona. Barcelona, conocido muchas veces por sus errores Son clamorosos, una pero lo hueva. que más destacaba era en el juego de pies, Barcelona. Mira lo que hizo ese Conocido muchas perro veces por ahí. sus errores No, man es una clamorosos, pero lo hueva. que más destacaba era en el juego de pies. Es por eso que era muy valorado por Johan Cruyff. Sergio creció viendo a su padre defender la portería del Camp Nou, y desde pequeño respiró fútbol en casa. De niño jugaba en las calles de Badía como delantero, e incluso en la escuela llegó a ser portero, como su padre. Pero poco a poco descubrió que su verdadera pasión estaba en el centro del campo. Su primer equipo fue la Unión de Fútbol Barberá, No, pero él no era al principio volante, él empezó jugando de central. El que lo descubre como volante es Guardiola, pero podemos ver si lo dices más tarde. donde jugó en la categoría Benjamín. Más tarde pasó por el Lleida y luego en el Jabak Terrassa, donde ya destacaba por su inteligencia y su serenidad con el balón. En el año 2005, con 17 años, se integró en la Masía del FC Barcelona. Ya no era tan joven y Oh, tuvo poco tiempo para adaptarse a la Masía, pero desde que ingresó empezó a destacar. Tan fue solo que. 2 años después, en 2007, ascendió al Barça B, bajo las órdenes de Pep Guardiola cuando dirigía el filial. Busquets fue una pieza clave para conseguir el ascenso a la segunda B. Allí empezó a forjarse el mediocampista que conquistaría el mundo. Y desde Tic-tac. este momento Guardiola sabía que este jugador tenía algo distinto. En el año 2008 Pero no dijeron que el más jugara es de central, de defensa central, y Guardiola lo subió al volanteo. Nada, esos manes que, esos videos tan culos. cumpliría su sueño. Pep Guardiola, ahora entrenador del primer equipo, confió en él y lo hizo debutar en la primera división, ante el Racing de Santander. Debutó con 20 años en un empate de 1-1. Esa misma temporada marcó su primer gol con el Barça. Lo hizo en la Champions ante el El Basilea, con Basilea. este remate con la zurda en la victoria de 0-5. Más adelante también marcó ante el Shakhtar. En solo su primer año se convirtió en la revelación de la temporada. Disputó un total de 41 partidos, marcando únicamente 3 goles. Pero su función no era esa, era más bien dar equilibrio. Estuvo alternando titularidad con Yaya Touré. Busquets fue clave para ganar la Copa del Rey, venciendo en la final al Athletic de Bilbao 4-1. También fue clave para ganar la Liga Española, en aquella campaña legendaria venciendo 2-6 Hizo la mejor asistencia de la historia. al Real Madrid, pero más clave aún para ganar la Champions. Busquets jugó la semifinal de vuelta ante el Chelsea. Uy, En ese fue Stamford un robo. Ese partido sí fue un atraco, hay que decirlo la verdad. Partido, mejor dicho, le metieron una robada al Chelsea. Una robada. Descarados, una robada, pero mejor dicho. Qué Bridge. miedo. Debido a la lesión de Rafa Márquez, Yaya Touré jugaba como defensa central, sobre todo cuando tampoco estaba disponible Carles Puyol. Eso hizo que Busquets fuera titular, y él presenció el famoso gol de Iniesta en Stamford Bridge, el Iniestazo. Después fue titular en la final de la Champions, ante el actual campeón, el Manchester El United. hermano, el Y el bicho. catalán dio un partidazo, una masterclass de control, de serenidad. Tic. Era la final de Europa y jugó como si nada, jugando 1 o 2 toques. Fue muy importante para ganar el partido 2-0. En tan solo su primera temporada como futbolista, ganó el triplete. Había completado el fútbol de clubes con solo 20 años, pero ahora tenía un nuevo reto, ser una leyenda del fútbol. En 2009 el Barça ganó el sextete, incluyendo la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Fue de Clubes. clubes. En solo un año pasó de ser un desconocido a convertirse en indispensable. Pero esto no acaba aquí. En 2010 fue 2010 para el Mundial, papá. convocado por Vicente del Bosque para el Mundial de Sudáfrica. Allí, con tan solo 21 años, fue titular indiscutible en el Es medio que campo man de se consolidó muy joven. Con 21 años lo que hacía. Es que en esa época los jugadores no eran. El Bora es más normal que Tim, que parezca un Lamine Yamal con 18.
Mbappé también con 18 despuntó, pero en esa época no era tan común que jugadores tan jóvenes fueran titulares así como titulares así importantes. No, oye, marica, muy joven. España, en un doble pivote junto a Con Xabi Xabi Alonso. Alonso. El catalán jugó todos los partidos, incluidos los 120 minutos de la final ante Holanda, donde España ganó su primer mundial con gol de Iniesta. En menos de 2 años, Busquets ya era campeón del triplete y campeón del mundo. Fue el mejor momento de toda su carrera, y lo más loco es que ni siquiera había llegado a su mejor versión. En 2011 ganó su segunda Champions, lo hizo en el campo de Wembley, ante el Manchester Otra vez con el United, no me haga eso. United una vez más, y como la primera vez, mostrando una exhibición de control del partido. Su Eurocopa 2012 fue impecable. Uf, que jugó en esa Eurocopa. Ay, Dios. Me empresa jugando FIFA. Pero tiki-taka, 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 tiki-taka. Lo que fue esa España en ese mundial, pero sobre todo Busquets. Uf, hágame el favor, un grosero total. Jugó todos los partidos como titular, incluido en el equipo ideal del torneo, y levantó el trofeo tras golear a Italia 4-0 en la final. En 4 años, Busquets ganó 2 Champions, un Mundial y una Eurocopa, un inicio de carrera que nadie jamás volverá a repetir. En 2015 volvió a ganar el triplete, Liga, Copa y Champions, esta vez contra la Contra el Juventus en Berlín, Juventus. ganando el encuentro 3-1. Fue uno de los 7 jugadores en ganar 2 tripletes con el mismo club. Para este entonces, Busquets ya no era más un futbolista No, ya novato. era consolidadísimo, ya una leyendota. Era una de las estrellas consolidadas, un referente. Mucha gente empezó a verlo como su ídolo. Era para muchos el mejor pivote del mundo con mucha diferencia. Uf, Incluso algunos se atrevían a llamarlo el mejor pivote de todos los tiempos. Del Bosque lo describió es que hubo un tiempo que ahí había el debate, sobre todo cuando el Real ganó las 3 Champions, que era el debate de quién es mejor, Busquets o Casemiro. Pero nada que hacer. Pronto Casemiro era mejor dando pata, pues, y boleando leña y tin, la patada que era yugular. Pero lo que jugaba Busquets, uff, además jugaba mucho, jugaba demasiado. En juego, Busquets se lo llevaba 100.000 veces. De pronto Casemiro ahí en quite puede que sea mejor, pero en juego, con la pelota, nada que hacer. con una frase que se volvió leyenda. Si miras todo el partido, no verás a Busquets. Pero si miras a Busquets, verás Miras todo todo el el partido. partido. Esto hace referencia a que muchos lo subestimaban, ya que no marcaba goles ni tenía un estilo vistoso. Y por la posición de él, es que un 5 no es un jugador que sea tan vistoso. Siempre un 5 pasa desapercibido, pero un 5 es muy importante, sobre todo un 5 como el tipo Busquets, que es el que le da juego al equipo. Al menos para el aficionado neutro, pero para quienes Bueno, le entendían el daba. fútbol, era un espectáculo verlo Técnico controlar de el puta. mediocampo y hacerlo con tanta calma. Él redefinió el rol del contención, un jugador que no solo destruía, sino que también creaba, Uh, un 5 que jugaba como un 10, pero todo héroe que asciende tiene que caer. Después de la última Champions, el Barça empezó a perder fuerza a nivel europeo. Aunque Busquets tuvo un nivel notable, las críticas comenzaron a aparecer. El equipo pasó por años complicados, eliminaciones dolorosas en Champions, como las remontadas sufridas ante la Roma y el Liverpool. Muchos lo señalaron como lento, débil, como un símbolo del Barça que ya no asustaba a nadie, que necesitaban renovar esa posición. Sin embargo, muchos aseguraban que seguía al mismo nivel de siempre, solo que el equipo ya no acompañaba. También lo acusaron de formar parte del club de amigos, el grupo de jugadores veteranos que controlaban el vestuario, y relajó. bueno, aunque sí es verdad que no es el mismo nivel que mostró, por ejemplo, en el 2015 o en el 2011 o en esos años, aunque no es el mismo nivel, el marica todo era muy bueno, todo era demasiado bueno. Para mí no. Para mí pues sí lo más malo de Busquets en el Barcelona fue los últimos 2 años. 2023, 2022 sobre todo. Que incluso perdía muchos balones. Me acuerdo un gol que le hizo el Rayo Vallecano, un gol creo que fue Falcao, que recuperan el balón porque Busquets la pierde porque prácticamente duerme y la recuperan, se la pasan a Falcao y hace gol el Rayo. Eso era 2021, 2022, 2023, ya los últimos años de Busquets en el Barcelona, que ya era más lento, más pasivo. Pero aquí en 2017, 2018 todavía no, todavía era muy bueno. La intensidad de los entrenamientos, algo que se notó en el equipo. En el año 2021, fue nombrado primer capitán del Barça, después de la salida de Messi. En 2023 alcanzó los 700 partidos y levantó su último título con el Barça, la Liga Española con Xavi Hernández. Después de 18 años en el club, Chao. llegó el momento de cerrar el ciclo. El 10 de mayo del 2023, a través de un emotivo video, anunció su salida del Fútbol Club Barcelona. Su palmarés con el Barça fue 7 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, Oh, 7 Copas del Rey, 9 Ligas y 3 Champions. 9 ligas. En el Barça debutó en qué año dijeron, no me acuerdo. Pero póngale que ha sido 2008. Creo que fue 2008, ¿cierto? 2008 fue que debutó, o 2007. Pero póngale 2008. De 2008 a 2023, ¿cuántos años hay? 15 años, ¿cierto? ¿O no?
Sí, 15 años, 2008, 2023, 15 años, en 15 años ganó todo esto. 9 ligas en 15 años. Eso es un poco de títulos. Dejó el club con 32 títulos y un legado treinta imposible y dos títulos. Ay, apa. de igualar. El fútbol entero lo despidió de pie. El Camp Nou lo Se vació en fue su último también con Jordi Alba, que después los dos se fueron para el Inter de Miami, donde ya estaba Messi. partido como azulgrana. Su legado no se medía únicamente en títulos o estadísticas, se medía en la manera en la que transformó la Mira la jugada, lo que juega, lo que jugaba. Ay, qué rico. posición del mediocampista defensivo, el jugador que confundió el mundo del fútbol. Busquets cambió la posición del Mira, mediocentro esa fue la mejor asistencia de la historia del fútbol. Mira el pase que le mete a Messi, mira, mira, mira. Tenga. defensivo. Ay, Su juego no se basaba en la fuerza ni en la velocidad, ni siquiera en el físico. Era pura lectura, tenga. colocación, inteligencia. Tenía la capacidad para romper la presión rival con un solo toque, o con un giro elegante. Parecía moverse a otro ritmo, Uf, siempre un paso por delante del resto. Su visión, su calma, uf, su jugaba técnica. muy tranquilo, muy como si no le importara, como tequi, suave. Le permitían anticipar las jugadas antes que nadie. Tenía un talento único para esconder el balón, para encontrar espacios donde no lo sabía, para dar esa primera o segunda asistencia silenciosa, que nadie recuerda pero que era fundamental para el gol. Aunque muchos lo criticaron por ser lento, el Eso también hay que decir, sí, que él, o sea, él tuvo mucha asistencia, sí, pero no es un jugador de dar tanta asistencia en tanto gol, sino como una preasistencia. Por ejemplo, el gol que hicimos ahorita, que pase medio, que le da prácticamente solo con el pase, rompió dos líneas defensivas. Y se me ya que hace, nomás tina al medio y define. Pero ahí la jugada de quién es prácticamente toda. De Busquets, pero en las estadísticas eso no se cuenta. Ni en el ojo, pues, ni en el ojo de la persona que ve el fútbol, tampoco queda eso. Queda nomás el gol, una jugada, pero esas jugadas así específicas de Busquets, eso no queda guardado y por eso queda tan infravalorado también. mostró que en el fútbol la velocidad mental vale más que la física. Como dijo Vicente del Bosque, si miras a Busquets verás todo el partido. Antes de él, el 5 era un destructor del juego, alguien para Sí, recuperar solamente pata y y puta. entrega rápido. Con Busquets, el 5 también pasó a ser un constructor, estratega y director de orquesta. Algunos lo criticaban por fingir faltas en algunas ocasiones, Partido me acuerdo contra el Inter en las semis. aunque Del para muchos también 2009, 2010. era una virtud, ya que exageraba contactos para frenar el ritmo rival o para dar oxígeno a su equipo. Incluso eso lo hacía con inteligencia. Junto a Xavi e Iniesta, formó el mejor mediocampo de todos los tiempos, el que dominó el mundo con el Sí. tiki-taka del Barça y también con la selección española. Es una vergüenza que nunca haya sido galardonado con ningún premio, como si lo fue Rodri. Ni siquiera lo nominaban en un Y ranking. por ejemplo, si comparamos, pues, para que veamos la diferencia de nivel que hay en el fútbol antes. Si comparamos a Busquets con Rodri, Busquets le da un repaso, pero en todos los aspectos. Rodri es muy bueno, claro, ganó Balón de Oro, sí, pero Rodri nunca en la vida va a jugar como jugaba Busquets, jamás, pues. Y Busquets ni siquiera top 5 del Balón de Oro, jamás. Bueno, en algún momento lo fue, pero nunca era así recurrente. Y Rodri ganó un Balón de Oro. Imagínense cómo cambiaron los tiempos y que eso muestra también que el nivel de fútbol futbolístico no es tampoco como era antes, que esos maricas, antes de lo que era Cristiano, Messi, un poco de jugadores, no más, ustedes piensen, Neymar no tiene un Balón de Oro, Neymar no tiene un Balón de Oro, Neymar no nació un Balón de Oro, pero pues es un tema para otro tiempo, pero nomás con eso se da cuenta uno. Alto, un sinsentido. Como mediocentro defensivo, nadie combinó su técnica, temple y lectura de juego con tanta maestría. Un auténtico director de orquesta, el 5 que jugaba como 10. Tras dejar al Barça, Busquets emprendió una nueva aventura, en Estados Unidos, fichando por el Inter de Miami de Ya forma fue libre, vacaciones. junto a sus amigos Leo Messi y Jordi Alba. Ahora sin la presión de la élite europea, empezaría a disfrutar sus últimos años en el fútbol. La historia de Sergio Busquets demuestra que en el fútbol no solo triunfan los más rápidos, o los más fuertes o mediáticos, sino también quienes piensan y hacen mejores a los Más demás. Su inteligentes. carrera enseña que el talento no Tiki. siempre brilla con goles y regates, sino manejando el ritmo y moviendo los hilos. Los verdaderos genios entienden el juego mejor que nadie, y él era uno de ellos. Su nombre ya está grabado en la historia, no solo por lo que ganó, sino por cómo transformó su posición. Y sin más que decir, esta fue la historia de Sergio Busquets. Mela. Pero bueno, ese video también no es que sea muy reciente, pero bueno, ahí no hablan del retiro, pero pues ya el retiro ya difícil que un jugador sea como él o lo supere. Bueno, que ahora también el fútbol se mide que en estadísticas, que en pases, goles más asistencias, eso aquí es una huevonada, la verdad. En algunos casos está bien medirlo así, pero en otros no tiene nada que ver. Por ejemplo, un jugador como Busquets no puede medir en eso, ya. De lo que yo vi, el mejor 5 de toda la historia,
de lo que yo vi. Pues puede que antes haya habido más, pero estoy seguro que en la historia no hubo uno así como él. Y ya es la verdad, eso es todo.